Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy voy a continuar con lo que había comenzado tiempo atrás, que eran estas exposiciones sobre algunas temáticas especiales de teoría y entrenamiento. Yo anteriormente hablé sobre la deshidratación, la hiperhidratación, bebidas isotónicas y diuréticas. ¿Ya? Hice una pequeña introducción. Hoy día voy a continuar con esto, sería la segunda parte, y quedaría un capítulo más para terminar el tema. ¿Ya? Retomemos, po. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que había hablado anteriormente. Yo les comentaba cómo las necesidades de agua y electrolitos varían de acuerdo a distintos factores. Por ejemplo, la edad de la persona, su fisiología o las condiciones medioambientales. Entre el 50 al 65% del peso corporal es agua. ¿Ya? Y si este margen se mueve o se cambian sus límites, se pueden alcanzar estados de deshidratación o hiperhidratación, lo que pone en peligro la salud del deportista o del atleta. ¿Ya? Y voy a conservar la palabra atleta porque eh, dentro de los términos en los que quiero hablar, estamos en ese extremo del atleta, ¿ya? De la persona que genera mucho desgaste, mucho esfuerzo físico. Eh, Sabemos que el agua es parte esencial de los fluidos corporales. Mm, es parte esencial de los medios de transporte de sustancias, es parte de varias secreciones corporales, es el medio donde ocurren reacciones bioquímicas. Desde el punto de vista de la fisiología, de la digestión, el agua soporta múltiples procesos, ¿ya? Y regula también la temperatura corporal. Eh, las funciones principales del agua en relación a la actividad física son, por ejemplo, transporte de oxígeno a los tejidos, hormonas y nutrientes. También transporta desechos metabólicos como el dióxido de carbono, entre otros. También contiene agentes que amortiguan el pH en la sangre, ¿ya? Y ayuda a disipar el calor. Individuos con menos agua corporal, como personas con sobrepeso, ancianos y mujeres, incrementan el riesgo de deshidratación y deben controlar con mayor estrategia su hidratación. Mm, eh, a ver, la cantidad de agua varía en gran medida dependiendo del tejido. La sangre, por ejemplo, contiene el 80% del agua, el músculo un 70% y el tejido adiposo de un 20 a un 25%. Entonces, sujetos con mayor porcentaje de grasa tienen menos agua. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Atletas que tienen mayor volumen sanguíneo y muscular poseen altos niveles de agua corporal, entre el 60 al 65%. Si es que están hidratados, esto disminuye la susceptibilidad que tienen a la deshidratación. Pero, no sé, hay deportes de larga duración, por ejemplo, como el maratón o el triatlón, que implican un esfuerzo de 4 horas. Y ahí es usual encontrar que el atleta pierda del 3 al 6% de su peso corporal por deshidratación. ¿Ya? Y esto va a impactar directamente en la salud y es un factor limitante en el desempeño del atleta. ¿Ya? Los efectos del 6% de deshidratación se pueden mejorar con dieta específica y estrategias nutricionales individualizadas. ¿Ya? Y estas, si se logran, permiten alcanzar un 2 o 3% de deshidratación, lo que afecta la eficiencia metabólica, pero no supone un riesgo para la salud del deportista. ¿Ya? Ahora sí estamos hablando de atletas, pero una persona común y corriente puede también llegar a grandes niveles de pérdida de líquido. ¿Ya? Así que esto también es importante para todos nosotros que entrenamos a un nivel mucho menor. Bueno, si lo que les dije les recordó más o menos lo que estábamos hablando, me gustaría hablar ahora sobre los estudios, o qué dicen los estudios sobre deshidratación e hiperhidratación. Una deshidratación leve, como lo es el 2%, es el límite en el cual el decaimiento del desempeño cognitivo y físico comienza. ¿Ya? Se reduce el volumen de plasma, se incrementa la frecuencia cardíaca. Ojo ahí, voy a detenerme. Quienes entrenan demasiado tarde y a veces no pueden dormir, eh,
queda en un estado de activación tremendo, pero además por pérdida de agua, la frecuencia cardíaca aumenta. Por lo tanto, el dormir se hace más difícil porque el corazón no deja de funcionar. Está latiendo, latiendo muy rápido. ¿Ya? Entonces es importante la ingesta de líquidos para que esto aminore. ¿Ya? Decía entonces que disminuye también el flujo de sangre hacia la piel. ¿Ya? Con un 2%, estoy hablando del 2% de pérdida o 2% de deshidratación. ¿Ya? Cuando hablo de un porcentaje de deshidratación, estoy hablando del porcentaje de peso que pierde el cuerpo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que calcular. Si antes de empezar un entrenamiento pesan tantos kilos, pésense después al terminar el entrenamiento para determinar en qué rango de pérdida de líquidos están. Yo voy a mostrar una tabla ahora también que muestra los efectos fisiológicos de la pérdida de líquido. Bueno, entonces estábamos hablando de este 2% de pérdida. Disminuye el flujo de sangre hacia la piel, decía. El sudor y la disipación de calor se reducen y la temperatura del cuerpo aumenta a 1 grado Celsius. Y cuando alcanza 39 grados, el desempeño cae drásticamente por un mal funcionamiento en la producción de energía y por una discapacidad neuropsicológica. Hay deportes como el motociclismo o el automovilismo que alcanzan estos porcentajes de deshidratación y en ellos se puede observar reducción del desempeño deportivo. ¿Ya? Estos datos son importantes porque esto permite clasificar los niveles de deshidratación, como los que yo les voy a mostrar en la tabla que aparece aquí arriba, que se llama efectos fisiológicos de la deshidratación de acuerdo al grado de deshidratación. Revisémosla, pues se divide el nivel de deshidratación y el efecto psicológico. Con un porcentaje, con un por ciento de deshidratación, el efecto psicológico es incremento en 0,3 grados Celsius y incremento en 6 pulsaciones por minuto, con las mismas cargas de ejercicio. Cuando hay un 2% de pérdida en deshidratación, comienza a afectar la termorregulación. Sube la temperatura corporal 0,6 a 1 grado Celsius y aumenta la frecuencia respiratoria, lo que les comentaba anteriormente. Con un 3% disminuye la fuerza muscular debido a la pérdida de eficiencia bioenergética. Aparece la hipertermia, el dolor de cabeza y la desorientación. ¿Ya? Con un 4% hay pérdida de resistencia y fuerza, calambres musculares debido a la pérdida de electrolitos y riesgo de congelamiento en altura y que estén bajo el grado cero. ¿Ya? Esto para deportes de altura. Entre el 5 y el 6% de deshidratación sobreviene el agotamiento. ¿Ya? Aumenta la temperatura corporal entre 39 a 41 grados Celsius. Los ejercicios con 5% de deshidratación, como estos que estaba mencionando al final, que excedan el umbral anaeróbico por 10 minutos, afectan los estados anabólicos y catabólicos, estados imprescindibles para el metabolismo y la generación de energía. También incrementa el cortisol y consecuentemente las mismas cargas de ejercicio prueban ser mucho más fatigantes. Por otro lado, la hiperhidratación, que es común en carreras de resistencia, también puede ser peligrosa. Se asocia con hiponatremia, que es una afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. Se puede producir un edema cerebral, que es acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del cerebro, o se produce una falla respiratoria. Es peligroso. Su influencia aumenta de 6 a 8 horas, entre 6 y 8 horas, sobre todo en ambientes con más de 30 grados Celsius y una humedad relativa al 55%. ¿Ya? Se asocia con una falta de aclimatización a la temperatura, pérdida de sodio por la excesiva cantidad de agua ingerida o por bebidas hipotónicas. Entonces hay que tener ojo sobre esta cantidad de agua que se consume y esta pérdida de sodio. Esto se puede tratar con bebidas hipertónicas, como las que se usan después de un evento deportivo, o por ejemplo los batidos recuperadores con hidratos de carbono o el jugo concentrado de naranja con un poquito de sal. ¿Ya? Y también con una apropiada aclimatización de 7 a 14 días a estos ambientes calurosos y húmedos. ¿Ya? Ese es como un ejemplo para allá para los deportistas que tienen que viajar a zonas especiales y cosas así. ¿Ya?
Pero si ustedes mismos de repente se toman un desafío y van a, no sé, en el verano al Ironman de Pucón y se encuentran con cambios en el clima, también les puede afectar. ¿Ya? Son datos que hay que tener en cuenta. En carreras atléticas, como el ultramaratón, con distancias de 120 a 160 kilómetros, y a causa de la dificultad de estar ingiriendo adecuadas cantidades de líquido, los niveles de deshidratación, del 3 al 6%, se manifiestan en el 50% de los maratonistas. Y de ellos, el 30% sufre de hiponatremia, lo que estábamos mencionando anteriormente. Por otro lado, en el caso de los ciclistas de ultra resistencia, ellos pueden ingerir grandes cantidades de líquido, ya que su estómago no se mueve tanto. ¿Ya? Ellos pueden consumir cerca de 0,7 litros por hora de bebida isotónica, y incrementando la densidad de la orina. Y se observa en ese caso un 1,4% de peso perdido, bastante poco. En deportes de corta duración, como aquellos de fuerza de alta intensidad, la deshidratación reduce la habilidad del sistema nervioso central de estimular la contracción muscular. Así, un 3% de deshidratación reduce la fuerza en la zona superior del cuerpo en un 8%, mientras que en la zona inferior la reduce en un 19%. Son datos importantes. Ustedes van observando que no es entrenar al azar. Hay una serie de factores que uno debe controlar. Y este factor es solamente el de hidratación. Miren, un ejemplo, en el caso de los nadadores. Se observan diferencias al contrastar con otros deportes de agua. Si la temperatura del agua es menor que la del cuerpo, la pérdida por sudor es menor. Asimismo, independiente de la alta humedad relativa, son deportes bajo techo, donde se alcanzan casi 65 al 80% de humedad, el grado de sudor apenas alcanza 0,5 a 0,7 litros por hora. ¿Ya? Es como el 1 al 2% de peso perdido en competencias de 2 horas y 2,5% de pérdida en competencias de 3 horas. ¿Ya? No es tan alto. Y en el caso de ellos, de los nadadores, en los entrenamientos no se observan grandes pérdidas de agua porque son compensadas con bebidas deportivas durante los workouts. ¿Ya? Bueno, esos son los datos que entregan los estudios actuales, que nos ponen en perspectiva lo que produce esta pérdida de peso a través de la deshidratación. Es importante releer la tabla y considerar esa tabla siempre que entrenen. ¿Ya? Sobre todo cuando ustedes observen que están perdiendo mucho líquido a través del deporte que están practicando. Bien, espero que lo de hoy les parezca interesante. Si tienen dudas, consulten. La próxima semana pretendo cerrar este tema hablando sobre el agua y los electrolitos que se necesitan en el deporte, características de las bebidas isotónicas y los efectos de las bebidas diuréticas en la hidratación. Bueno, muchachos, espero que esto les sirva. Denle like, compartan, y si pueden colaborar, bueno, sería genial. Ya nosotros nos vemos ya la próxima semana con la última parte de deshidratación. Adiós.